Bueno, ya es la hora, o sea que vamos a dar comienzo a esta jornada. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Adimat. Hoy vamos a hablar sobre cómo diseñar piezas que vayamos a fabricar después en una impresora 3D. Contamos en la jornada de hoy con... un momento, están pasando el ratón. Vale. Contamos, como decía, en la jornada de hoy con cuatro expertos de empresas que están asociadas a ADIMAT. ADIMAT es la Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva e Impresión 3D, que agrupa a 95 empresas actualmente y además somos parte de un grupo asociativo mayor que se llama AFM Cluster, que agrupa a más de 500 empresas industriales en torno a la fabricación avanzada y digital. Entonces, pues bueno, dentro de la asociación tenemos como uno de los objetivos pues dar a conocer estas tecnologías y sus ventajas y bondades, ¿no? Entonces, una de las acciones que estamos haciendo es, a través de estos webinars, pues tratar de divulgar este conocimiento. Una de las temáticas que nos estabais pidiendo ya bueno, pues en las diferentes encuestas que hemos recibido de los webinars que ya habíamos celebrado, nos pedís como temática pues hablar un poco del diseño, ¿no? Del diseño de piezas para impresión 3D. Entonces, como sabéis, pues bueno, el diseño de piezas para la impresión 3D es diferente al diseño convencional, hay que tener en cuenta aspectos nuevos. Da muchas ventajas, ¿no? Al final, la fabricación aditiva, una de las grandes ventajas que ofrece es el poder diseñar piezas libremente, da mucha libertad de diseño, permite diseñar geometrías imposibles y esto da lugar pues, a resolver uno de los grandes retos de muchas industrias, que es la aligeración de pesos, ¿no? Por ejemplo, entre otras. Entonces, pues bueno, pues el objetivo un poco de la jornada de hoy es dar algunas pinceladas, nociones o claves de cómo podemos diseñar piezas que luego van a ser fabricadas por impresoras 3D, sacándole a esta tecnología pues el máximo rendimiento. Y bueno, como os decía, contamos hoy con cuatro empresas colaboradoras que son CITD, Alter, Renishow y Optimus 3D. Y hoy contamos con expertos de estas empresas que nos van a hablar sobre precisamente esta temática. Y voy a empezar, si os parece bien, a dar paso a los ponentes, pero antes de hacerlo os comento que las preguntas que tengáis para los ponentes nos las podéis ir haciendo durante toda la jornada a través del chat. Lo que vamos a hacer es, primero les vamos a dar tiempo para hacer sus exposiciones y una vez concluyan todos, yo les voy a ir trasladando pues, todas las preguntas que nos hayáis hecho a través del chat. También, para que sepáis, esta presentación que vamos a hacer os la mandaremos mañana. Es algo que no soléis preguntar y bueno, pues para que sepáis, vais a tener disponible todas las transparencias que se van a mostrar a continuación. Entonces, sin nada más por mi parte, voy a empezar a dar paso a los ponentes y el primer ponente del día es Pablo Capellán de Optimus 3D. Él es gestor de proyectos y nos va a hablar sobre diseño generativo, un concepto, como estamos hablando, que ofrece grandes oportunidades. Cuando quieras, Pablo. Hola, buenos días. Gracias, Nayara. Entonces, bueno, como os han comentado, soy Pablo en representación de Optimus 3D. A ver, un segundo. Vale. Entonces, bueno, por hacer una pequeña introducción también, Optimus 3D somos una empresa que se dedica a la ingeniería, diseño y fabricación especializados en fabricación aditiva. Y entonces, bueno, pues tenemos capacidad de fabricar en metales, plásticos, resinas, etcétera, etcétera. Y de la mano de eso siempre viene el diseño y la ingeniería. Y la introducción que vamos a hacer en esta presentación es una introducción muy básica al diseño generativo, también debido un poco a la limitación de tiempo. Entonces, bueno, voy a hacer un poco pinceladas de cuál es el concepto detrás de ello, cuáles son las diferentes etapas y luego ya veremos algunos ejemplos y ventajas. Vale. Entonces, lo primero, partimos de que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con un diseño y simulación convencional y entonces, bueno, pues como todos sabéis, el diseño convencional siempre lleva muchas iteraciones entre diseño y simulación para poder validar
las geometrías que vayamos a diseñar. Eso al final se traduce también en un aumento en el tiempo de diseño y un retraso en el tiempo de poner el producto en fabricación en mercado. Entonces, en esa serie de iteraciones, el propósito que tienen es para garantizar la funcionalidad, fabricabilidad, resistencia, reducir el coste, etcétera, etcétera. Y entonces lo que buscamos o lo que se consigue con el diseño generativo es minimizar esa serie de iteraciones para conseguir reducir ese tiempo de puesta en fabricación y poder validar los prototipos en menor tiempo. Entonces, los puntos de partida, tanto en diseño convencional como en diseño generativo, son los mismos. Siempre vamos a partir de cuáles van a ser nuestros limitantes que van a definir nuestra geometría. Eso van a ser o los amarres o los contactos que vayamos a tener y las limitaciones de espacio con las que jugamos. Entonces, en este caso de aquí, lo que veis es una brida para la horquilla de una moto. Y si fuéramos a diseñar de manera convencional, pues diríamos, vale, aquí nos van a atar la horquilla de la moto y de aquí subiría el amarre para la dirección. Entonces, a partir de ahí es donde podemos fabricar. Pues el mismo concepto sería para diseño generativo, pero en lugar de empezar directamente ya definiendo toda la geometría que vamos a después perfilar, definiremos únicamente cuáles son esa geometría que vamos a mantener, que es la que he indicado en verde, y cuál es la geometría donde no vamos a querer construir, que sería la que he generado en rojo. Y luego sería la propia herramienta de diseño generativo la que generaría la geometría en todo el espacio que nosotros le demos libre para cumplir con las limitaciones que le hemos impuesto. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, sería este bracket que bueno, pues tiene aquí un apoyo y aquí iría un soporte de unos cables. En este caso, la geometría que queremos mantener se puede limitar mucho únicamente a estos 3 amarres y los 2 soportes para los cables. Y luego, sí que es cierto que depende del software de diseño generativo que utilicemos, va a haber diferentes enfoques. Unos pueden decir, como en este caso, cuál es la geometría que queremos evitar, la geometría o el espacio de diseño donde no queremos que se genere nada de material. Como podéis ver encima de estos tornillos, por ejemplo, estamos bloqueándole el que genere nada de material para así poder amarrar los tornillos y lo mismo en esta zona. Hay otros softwares de diseño generativo que lo que hacen es definir cuáles van a ser nuestra geometría a mantener y luego definimos un espacio de diseño. Entonces, en ese espacio de diseño es la limitación donde va a crear la geometría. En este otro caso, algo quizá más reconocible es una potencia para una bici, donde iría la unión entre el manillar y el cuadro. Entonces, la geometría que queremos mantener va a ser donde vamos a unir el manillar y donde vamos a unir el cuadro, y luego la geometría que queremos evitar va a ser únicamente pues, en las partes superiores. Una vez que ya tenemos definidas esa geometría de inicio, lo que pasamos a definir son las condiciones de contorno, de manera similar a como lo haríamos en una simulación convencional, pero en este caso es un poco más abstracto porque no tenemos una geometría continua. Aquí no habría, por ejemplo, estamos definiendo los apoyos y las cargas, pero no hay unión entre las dos piezas que estamos aplicando esas condiciones de contorno. Y luego sería el propio software el que itera para conseguir sacar esa relación geométrica que va a ser la que nos va a dar el diseño final. Entonces, este sería el caso de la potencia de la bici y este sería el caso de la horquilla de la moto. Entonces, una vez que ya hemos definido esas condiciones de contorno, pasamos a dar al software otra serie de inputs que son lo que va a permitirle generar toda la información necesaria para poder hacer el diseño. Entonces, le vamos a definir unos objetivos que vaya a ser o bien minimizar la masa o bien maximizar la rigidez. Y luego también vamos a definir cuáles son los procesos de fabricación que tenemos en mente para esta pieza. Podemos definir lo que no haya ningún tipo de restricción. En ese caso sería para, si queremos tener completa libertad y ver cuál sería la mejor distribución de cargas, pero luego le podemos aplicar el proceso de fabricación aditiva y entonces nos va a iterar todas las soluciones teniendo en cuenta
el ángulo que nosotros le demos de soportes o un espesor mínimo que tengamos en nuestra altura de capa, y con eso nosotros poder limitar mejor para que el diseño final esté mucho más acorde al proceso de fabricación aditiva que vayamos a utilizar. También nos permiten otro tipo de procesos de fabricación convencional, que por ejemplo podría ser el fresado, y nos permiten definir los diferentes ejes, cabezales, herramientas como limitantes, y entonces el diseño iría acorde a esos limitantes, por ejemplo el diámetro de la herramienta, y entonces pues, busca también las rutas de acceso para maximizar o minimizar el tiempo y maximizar la eficiencia de máquina. También sería para el corte en 2 ejes, que entonces únicamente definiríamos el plano, y también en fundición inyectada. Entonces, bueno, pues podríamos definir los espesores y los ángulos de desmoldeo. Una vez que ya hemos definido todo, avanzamos al diseño generativo y, como veis, nos va a dar diferentes iteraciones. Podemos definir los diferentes materiales que queremos trabajar. Aquí veis aluminio, acero inoxidable y titanio. Y el diseño pues, va a ir haciendo iteraciones, como veis, de 0 hasta la 53, que va poco a poco reduciendo material en presa de un bloque y va poco a poco quitando material, llegando a una solución que sea, como he comentado antes, o bien minimizar la masa o maximizar la rigidez, depende de los limitantes que le hayamos puesto. Entonces, una vez que ya tenemos todas las iteraciones generadas, nosotros tenemos que hacer una selección de esas iteraciones, porque la última iteración no significa que vaya a ser la óptima para nosotros. Entonces, tenemos que revisar las iteraciones que vayamos viendo. Si es la última la que satisface los requisitos que nosotros tenemos, perfecto, pero puede darse el caso en el que vayamos a una iteración anterior porque veamos que el desplazamiento está más acorde a nuestros requerimientos, o que la tensión es menor o no tenemos ningún punto de concentración de cargas. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado esa iteración, podemos exportar ese modelo y podríamos enviar ya a fabricación. Algo que también es importante valorar a la hora de elegir un software de fabricación aditiva es las opciones que nos permiten después, en este paso que comentaba antes, de la exportación de la geometría. Hay softwares que únicamente te permiten exportar una nube de puntos directamente fabricable, ya sea en impresión 3D o en otras tecnologías, y hay otra serie de softwares que lo que te permiten es descargar un formato editable, ya sea un STEP, por ejemplo, con el cual podríamos hacer una validación de esa geometría en nuestro software de simulación convencional. Entonces, esto depende de la criticidad de las piezas, a veces también puede ser algo recomendable, más que nada también porque la mayoría de empresas que tienen piezas críticas tienen ya validado su propio software de simulación, y por mucho que luego vaya a ser cotejable que realmente esos resultados que hemos sacado en el diseño generativo son validables, necesitan validarlo con ese software que ellos ya tienen dentro de su cadena de diseño y lo tienen validado. Vale. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la brida de moto, cómo podríamos hacer una optimización desde un diseño original partiendo completamente de bloque, hacer una optimización simple pensando en un fresado simple. Entonces, bueno, pues el peso sería un 75% del original. O si ya vamos a un diseño generativo en el que estamos aplicando las cargas y sacamos una iteración de las que nos ofrece el programa, podríamos llegar a una reducción de peso del 60% respecto al original, manteniendo unas deformaciones similares. Entonces, pues estaríamos reduciendo mucho el material aportado y el tiempo de fabricación. Otros ejemplos ya a nivel industrial que son publicables y son públicos y de público acceso para todos vosotros sería, por ejemplo, aquí Porsche ha diseñado los cilindros de uno de sus últimos vehículos, también Honda ha hecho el árbol de cigüeñal, y luego también tenemos aquí un amarre para las ruedas de Arcimoto. Es un proveedor americano de vehículos eléctricos no tan conocido como Porsche o Honda, pero bueno, que veáis que hay diferentes aplicaciones. Y entonces las ventajas que nos ofrece el diseño generativo es que nos simplifica mucho el diseño, porque no vamos a definir únicamente los contactos y las zonas que vamos a diseñar o no diseñar, no vamos a tener que entrar a detalle.
Luego también vamos a reducir mucho las iteraciones de diseño y cálculo, porque no vamos a estar entre diferentes departamentos compartiendo esa información. Y también nos servirá como una validación de montaje previa, porque ya estamos poniendo esa limitante de las zonas de no diseño. Finalmente, también optimizamos los procesos de fabricación, porque el software va a sacarnos las iteraciones en las que tengamos menor material aportado o sustraído dependiendo de la tecnología, y también esto va a ayudarnos a reducir los tiempos de operación. Vale, y eso sería un poco la introducción al diseño generativo. Gracias. Muy bien, Pablo, muchas gracias por tu introducción. Vamos a seguir ahora con Martín Solina. Él es Director Product Manager for Manufacturing Applications en Altair. Martín, cuando quieras, puedes continuar. Vale, muchas gracias, Nayara. Bueno, yo voy a hablar un poco de en esto de cómo trasladar conceptos al lenguaje de impresoras. Vamos a ver una plataforma, ¿vale? Desarrollada por Altair y enfocada en el concepto que nosotros llamamos Simulation Driven Design and Manufacturing, que es utilizar la simulación como herramienta para guiar el diseño y la fabricación de componentes. Esta plataforma ofrece productos. La diferencia entre una plataforma y un producto es que en una plataforma tenemos productos conectados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo conectar el diseño con el cálculo estructural, con análisis dinámico y luego con simulación de fabricación, por ejemplo. Esto es muy poderoso porque si nosotros dotamos al diseñador de cálculo de optimización topológica o de análisis de fabricación, luego el diseñador se convierte en un ayudante para la parte de producción, evitando iteraciones entre producción y diseño, que es donde se pierde mucho tiempo hoy en día. ¿Cuál es la ventaja de esta plataforma Inspire? En referencia a optimización, que es una de las opciones que tenemos dentro de la plataforma, es que tenemos muchas design constraints o manufacturing constraints. Esto nos permite obtener un diseño óptimo, no solo para las cargas en régimen de trabajo, para los esfuerzos que reciben régimen de trabajo, sino para el proceso de fabricación que vamos a utilizar. Podemos poner cargas no simétricas y obtener y definir geometrías simétricas, es decir, obtener una geometría simétrica a partir de cargas no simétricas. Es muy fácil de usar. Voy a poner un pequeño vídeo para que lo veáis. Todo esto para que sea accesible a cualquier perfil en una empresa, no solo a Advanced CAE o Advanced Analysis, pero también para diseñadores, para gente que está en QA, para todo tipo de perfil en una empresa, ¿vale? Todas estas herramientas de optimización y fabricación, simulación de manufacturing, están combinadas con un CAD o con herramientas de diseño, con lo cual podremos ingresar o sacar geometrías para exportar a cualquier otro CAD, ¿vale? Y por último, remarcar que está integrada la simulación de fabricación, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de la parte de impresión 3D, que es lo que hoy nos vamos a enfocar, pero este mismo concepto se puede aplicar a piezas de fundición, piezas de estampación, piezas de extrusión, piezas de inyección de moldes y cualquier otro tipo de fabricación, ¿vale? Me gusta presentarlo con un ejemplo, entonces vamos a hablar de este ejemplo que es la suspensión, el pivot de suspensión trasera de una moto comercial, ¿vale? Y nos vamos a enfocar en este componente en concreto, este componente azul, ¿vale? Que es el pivot de la suspensión. Entonces, vamos a revisar este componente, vamos a rediseñarlo, ¿vale? Pensando en fabricación aditiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos mejorar y cómo lo podemos mejorar? ¿Vale? Con el objetivo de mantener la performance del componente reduciendo peso, ¿vale? Reduciendo la masa del componente. ¿Qué proceso seguimos nosotros, o sea, en esta plataforma? Lo primero es saber qué cargas vamos a utilizar. Entonces vamos a poner al conjunto de componentes o al ensamblaje en un análisis dinámico, ¿vale? Y de este análisis dinámico, que es una de las herramientas integradas en Inspire Platform,
vamos a obtener las cargas dinámicas aplicadas al componente o en todos los puntos de contacto del componente. Esto es casi imprescindible, porque optimizar algo sin conocer las cargas es muy complicado, ¿vale? Entonces, mediante el análisis dinámico, trasladamos las cargas dinámicas a nuestro componente. Luego, generamos, como dijo el compañero de Optimus, la parte de optimización necesita que le digamos dónde puede poner o dónde puede quitar material. Es decir, el espacio de diseño. Nosotros le llamamos Design Space y es un bloque, una zona, una región del espacio donde él puede agregar o quitar material, dependiendo de lo que necesite. Vale, entonces definimos ese espacio de diseño y vamos a definir también condiciones de simetría, ¿vale? Si queremos obtener simetría en la pieza, ¿vale? Incluso aunque las cargas o el sistema de cargas no sea simétrico, podemos pedirle como resultado una simetría. Y además, restricciones de fabricación. En este caso, lo que vamos a imponer es la dirección de impresión que queremos utilizar. En base a ese espacio de diseño vamos a tener una idea de la dirección de impresión que queremos utilizar y definimos esa dirección. Y con eso nos devuelve el primer resultado de optimización topológica, ¿vale? Basado en todas las condiciones que hemos puesto, en los materiales que hemos definido y en las cargas que hemos definido, ¿vale? De nuevo, en Inspire contamos con herramientas de diseño y de generación de CAD automático que puede ir del resultado de optimización topológica, que es una malla, a una geometría en Parasolid, en Step o en IGES que podemos exportar a cualquier CAD, ¿vale? Con lo cual tenemos un primer diseño conceptual del pivot que cumple las condiciones impuestas con los materiales impuestos y con las restricciones de fabricación que hemos impuesto. ¿Qué paso nos falta? Pues validar que esto se pueda fabricar. Estas piezas, como dijo Nayara al principio, son piezas imposibles, ¿vale? Con lo cual necesitamos, una vez que obtenemos la geometría de la pieza, validar que esa pieza se pueda fabricar. Inspire Platform también cuenta con un proceso de simulación de fabricación aditiva. Como dije, también integramos Manufacturing Simulation, con lo cual podremos, dentro de la aplicación de Inspire Print 3D, definir la orientación de la pieza, generar los soportes, definir el tipo de soporte que vamos a utilizar y simular la impresión utilizando un solver full thermomechanical, ¿vale? Que nos va a predecir tensiones residuales en la pieza, deformaciones y forma final. Durante la impresión, luego de remover la pieza del printing bed y luego de quitar los soportes de la pieza, ¿vale? Y todo esto, hay una gran ventaja a todo esto. Si yo luego de comprobar que mi pieza tiene algún defecto de impresión y tengo que cambiar ese diseño, o tengo que cambiar una carga, o tengo que hacer algún cambio en un paso previo, aquí no hay dolor, simplemente es volver, cambiar una geometría y lanzar el cálculo con todo actualizado. Todo está conectado, desde el diseño original, desde el diseño del espacio de diseño, hasta el proceso de fabricación aditiva. ¿Vale? Os muestro un pequeño vídeo, ¿vale? Que nos permite ver cómo funciona todo el proceso. Entonces, como decía, lo primero que hay que hacer es definir cómo funciona, en qué condiciones trabaja el sistema, el resorte de la suspensión, el desplazamiento que aplicamos en la suspensión, y en base a eso, la simulación de motion integrada en Inspire nos devuelve las cargas dinámicas. Estas cargas son las que vamos a usar para aplicar en el proceso de optimización. Entonces, reemplazo el pivote original por el espacio de diseño, le defino el material y le digo, vale, ahora optimízame esta pieza con estas cargas, ¿vale? Y en este caso lo vamos a hacer sin ninguna restricción de fabricación y nos va a dar una geometría. Ahora bien, le puedo agregar una restricción de fabricación, por ejemplo, para extrusión, ¿vale? Para casting o para impresión 3D, ¿vale? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Cambiar las condiciones de fabricación para ver cómo cambia la pieza. Por último, vamos a definir las condiciones de impresión 3D con una dirección de impresión primera y luego la cambiamos para ver cómo cambia la pieza otra vez. Y vamos obteniendo diferentes geometrías, ¿vale? Con lo cual, para cada configuración tengo un único resultado. Y es la configuración que yo quiero para esta pieza, la que voy a utilizar finalmente. Y la óptima
para esa configuración. ¿Vale? Como veréis, tenemos la pieza, nos vamos de la misma plataforma con las herramientas de generación de CAD de forma muy fácil y usando geometría en Polynurb. Vamos a crear la geometría final, ¿vale? Y una vez que tenemos la geometría final, o bien podemos exportarla para validarla en cualquier otro software de simulación, o bien podemos resimular aquí y validar que esa pieza cumple con los requisitos originales. ¿Vale? Podemos hacer un análisis de motion, podemos hacer un cálculo estructural con la pieza dentro del análisis dinámico, con lo cual, como veréis, durante la aplicación de la deformación del desplazamiento en la rueda, podemos visualizar las tensiones que se generan. Y por último, vamos a hacer la simulación de fabricación de esta pieza. Seteamos la orientación de la pieza, la ponemos en la orientación deseada, definimos el material, la impresora que vamos a utilizar, definimos los soportes que necesitamos, podemos cambiarlos, quitarlos, poner el tipo de soporte que vamos a utilizar, tipo hollow, tipo pinch, cualquier tipo de soporte, dimensiones de soportes, la orientación de los soportes, y lanzamos un cálculo con las condiciones de impresión que vamos a utilizar en la realidad. Y nos va a devolver la evolución de la temperatura, deformaciones, tensiones de bomices y residuos de estrés durante la impresión. ¿Vale? Repito, la gran ventaja de esta plataforma es que en cualquier momento puedo volver atrás, puedo cambiar la geometría de la pieza o puedo cambiar una carga y sin ningún dolor, sin ningún problema, puedo recalcular todo de atrás hacia adelante de nuevo. Esta es la gran ventaja de esta plataforma. Para acabar, y muy importante, nosotros asignamos para una optimización el proceso de fabricación que vamos a utilizar, o las condiciones para cada proceso de fabricación, con lo cual, para una misma pieza, la optimización cambia y nos da un resultado óptimo para el proceso de fabricación que estamos usando. En este caso podemos definir para conventional casting, powder bed laser melting, additive manufacturing, imprimiendo el molde de arena para casting, machining, fused metal deposition y metal binder jetting, ¿vale? Con lo cual, solo remarcar unas key features de Inspire Platform, ¿ok? Nos permite mejorar el diseño del componente, incluso de los soportes, ¿vale? Y de la orientación de la pieza, si estamos hablando de impresión 3D. Es muy fácil de aprender, ¿vale? Son softwares muy, muy simples, muy fáciles de usar. La simulación de impresión 3D está basada en el análisis termomecánico, es un full termomecánica análisis, ¿vale? Nos permite identificar deformaciones, cracks, deformación excesiva, y nos permite definir materiales e impresoras de una base de datos, ¿vale? Y nos devuelve ficheros que son listos para la impresión. Pues, bueno, las ventajas: reducir el costo de fabricación aditiva, reduciendo cantidad de soportes, optimizando la impresión. De nuevo, es muy simple, muy rápido y además muy preciso, lo cual lo hace disponible, lo pone en disposición de cualquier perfil en una industria y nos permite optimizar el diseño de componentes para cualquier tipo de proceso de fabricación. Esto es el Manufacturing Platform, que nos da acceso con una sola licencia, podemos acceder a todas las aplicaciones y repito, lo más interesante es que podemos saltar de cualquier etapa a cualquier etapa sin ningún problema. Pues hasta aquí mi presentación, muchísimas gracias y cualquier pregunta al final responderemos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muy didáctica la presentación y has dado un barrido muy bueno de todas las funcionalidades que ofrece vuestra herramienta. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Alejandro Stuart. Él es ingeniero de estructuras en CITD y nos va a presentar un caso práctico de diseño de una pieza como las que estamos hablando para imprimirla después. Os recuerdo que podéis seguir haciéndonos las preguntas a través del chat, que estáis siendo muy activos y os lo agradecemos. Alejandro, cuando quieras. Alejandro, activa el audio, por favor. Buenos días. Hoy yo os vengo a presentar un caso de diseño de una pieza para impresión 3D. Se trata de un Star Trek, un seguidor de estrellas. Entonces, bueno,
El clásico ciclo de diseño de vida de una pieza de fabricación para fabricación aditiva, ¿no? Esto es lo que tenemos todos en mente y esperamos, ¿no? Tenemos unos requisitos por parte del cliente, de nuestro departamento de cargas, sistemas, etcétera, para el que seleccionamos para hacer una pieza. Entonces, para esa pieza seleccionamos unos materiales en base a los que tenemos disponibles, que mejor se adapta, recuperamos todos los requerimientos posibles en una optimización topológica normalmente y diseñamos nuestra pieza. Esta pieza pues, la justificamos con sus cargas, la fabricamos y la validamos. Todo, más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahora. La realidad es un poco más tozuda y nos dice que este ciclo es un poco más el diagrama de la lavadora, ¿no? Que da vueltas, pero las cosas no siempre giran. A veces vuelven a donde estaban, durante una etapa tienes que volver atrás y retrabajar. Bueno, lo que vamos a ver es cómo intentar minimizar estos retrabajos y ver que este proceso, que es tan ingenieril, a veces tiene mucho de artesano. Entonces, bueno, un poco de introducción para entender la pieza. Un Star Tracker es un sensor de estrellas, es un instrumento óptico que lo que hace es identifica estrellas y como tienes 3 sensores, y en base a las estrellas que está viendo cada uno, sabes la actitud del satélite, sabes la orientación. Entonces, con esto puedes apuntar con tus antenas o tus sistemas de ciencia. Entonces, ¿qué es lo que necesita un Star Tracker? ¿Qué es lo que demanda sus requisitos? Pues tenemos unos requisitos asociados a su misión, ¿no? Principalmente estructurales. Y en servicio, ¿qué vamos a ver? Pues unas cargas mecánicas, debido a que lo estamos lanzando en un cohete que tiene unas vibraciones fuertísimas, unas cargas térmicas, porque los ciclos de sol y sombra en el espacio son muy intensos, entonces las dilataciones son muy fuertes. Un requisito de rigidez, esto viene asociado a que el lanzador, el cohete en el que se lanza al espacio, vibra muchísimo y vibra principalmente unas frecuencias. Lo que queremos es intentar desacoplar las frecuencias de vibración del lanzador de las de nuestra pieza. Como es un instrumento óptico, necesitamos una estabilidad dimensional para que con estos ciclos de sol y sombra, la precisión con la que estamos apuntando, la posición relativa de los 3 Star Trackers, varíe lo mínimo posible. Tenemos también un requisito de conductividad térmica. Como decían en Alien, en el espacio nadie puede ir tus gritos porque no hay aire. Y como no hay aire, es muy difícil disipar el calor. Entonces, nuestro bracket tiene que poder transmitir el calor en exceso desde nuestro instrumento al panel en el que está montado. Luego, bueno, un requisito de arquitectura. Tenemos unas interfaces en las que fijar nuestro bracket, el panel en el que va montado en el satélite y el equipo que queremos llevar. Tenemos que llevar unos aparatos, por ejemplo, calefactores o termopares para monitorizar y hacer un ciclo de control de la temperatura del instrumento. Y luego una serie de interfaces que llamo no definidas, que son interfaces que de las que hay que proveer a nuestro bracket porque necesitamos unas mantas térmicas de protección, necesitamos unos puntos para asegurar la conductividad eléctrica y el famoso volumen de diseño, el design space, y otras cargas que vienen asociadas a que, bueno, somos humanos y cuando estamos montando la pieza, pues a veces hacemos una fuerza excesiva, se nos puede llegar incluso a caer, cuando desmontamos los soportes hacemos una fuerza, entonces queremos que la pieza que está optimizada para una misión sea capaz de soportar la misión y un poquito más, es decir, la vida real. Entonces, nos lanzamos a nuestra optimización topológica. Entonces, ¿qué le pedimos a la optimización? De todos los requisitos que hemos visto antes, lo normal es empezar una simulación, una optimización en la que se meten las cargas mecánicas del lanzamiento y las térmicas de la misión. Y se le solicita también que esté lo más cerca de una frecuencia propia o mínima o deseada. Otros requisitos, por ejemplo, el apuntamiento y la conductividad térmica, no tendría sentido meterlo. Se podrían, pero dada la nube de densidades que nos proporcionan estas soluciones, lo que hacen es dificultar la convergencia de la solución y meten ruido, porque la solución no es precisa y puede dar lugar a que la solución no sea muy buena. Entonces nosotros con estas restricciones puestas, pues tenemos esta primera nube de densidades de nuestra pieza, vamos a Inspire y sacamos un primer diseño en el que, bueno, hemos cogido la idea de las densidades y tenemos una pieza con esto, que recoge las interfaces y todo lo demás.
¿Qué ocurre? Que esto es un proceso iterativo. Ahora hay que empezar con este primer diseño, volver a pasar estas cargas y ver que el diseño cumple. Entonces, seguramente en el primer diseño tenemos zonas con concentración de tensiones, tenemos zonas en estamos lejos de la frecuencia, localmente por algún motivo, igual alguna de las patas pues tiene una frecuencia que no es la que buscamos. Entonces, esto es un proceso iterativo de ir jugando, aquí es donde está el alfarero, ¿no? Hay que ir jugando a darle forma al bracket. ¿Qué hacemos después? Pues aquellos requerimientos que tenemos en una pieza que cumple la primera parte de los requerimientos, pues tenemos que seguir cumpliendo requerimientos. Entonces ahora vamos a buscar cumplir con la conductividad térmica y el apuntamiento, que son los otros que hemos mencionado como importantes. Y sobre todo porque son los que más impacto tienen en el diseño. Construimos la casa por los cimientos, del más gordo a lo más fino. Entonces se hace un estudio de conductividad térmica, se hace un estudio de dilataciones para ver cómo este bracket se distorsiona para hacer el tema del apuntamiento con las temperaturas. Y bueno, pues este bracket va evolucionando. Vemos que las patas ahora son más gordas, es simétrico, una serie de cosas porque el diseño va evolucionando y sobre todo los diseños hay que ir validando todos los requerimientos anteriores. Entonces vamos añadiendo el cumplimiento de 0 requisitos, asegurándonos de que no perdemos los anteriores. Después vienen estos que llamamos elementos extra o las interfaces no claramente definidas, en el que tenemos que proveer de puntos de fijación. En primer lugar, para los MLAs, las mantas térmicas. Estas mantas protegen a los equipos de la radiación y del entorno espacial. Entonces, lo que hay que proporcionar para las mantas es una superficie plana de alrededor de unos 20 milímetros, por ejemplo, porque es una torrecita como esta, es un pinchito que tiene una base redonda de unos 20 milímetros, por ejemplo. Y lo gracioso es proporcionar una superficie plana en una geometría como esta. Y el otro, el de grounding o continuidad eléctrica, este es más sencillo. Lo que hay que proporcionar es un punto de amarre de un tornillo pequeñito para asegurar la continuidad eléctrica desde la pieza, desde el instrumento a nuestra pieza. Eso se hace con un cable de cobre. Ay, perdón. Ahora. Y bueno, una vez que tenemos nuestras mantas térmicas, nuestro punto de conductividad eléctrica, hay que ver pues, otras cargas que aparecen ahora. Entonces, estas cargas que son, cuando montamos las mantas térmicas, cuando montamos estos pinchitos, se hacen unas fuerzas en esas superficies. Hay que garantizar que además pueden aguantar una carga. Pues hay que hacer unos ensayos, unas simulaciones de carga. Hay que simular que podemos montar nuestra pieza, nuestro instrumento, porque si al apretar los tornillos partimos alguna de las patas, pues menuda gracia. Entonces hay que simular las cargas de montaje. Y las cargas de abuso, llamamos de abuso, pero son principalmente accidentes. Cuando el operario que está montando el instrumento o lo que sea, puede ser que sujete la pieza por donde no debe, puede ser que se lleve un golpe. Como decía antes, estas piezas están muy optimizadas para cumplir una misión, pero son muy malas para todo lo demás. Entonces lo que hay que intentar asegurar es que en todo lo demás cumplen, o sea, sobreviven. Y esas son las cargas de abuso. Y las cargas de mecanizado. Esto es un dolor de cabeza grandísimo si no se tiene en cuenta en su momento. Entonces, las fuerzas de mecanizado son muy fuertes. Si tienes una pieza de 2 metros, pues posiblemente no, pero una pieza pequeña como esta pueden ser de una fuerza importante y darte algún dolor de cabeza. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, proporcionando puntos de sujeción, estructuras de soporte. Bueno, eso es un mundo. Entonces, digo lo de las cargas de abuso porque aquí tenéis un satélite de súper alta tecnología y el señor está metiendo la cabeza, entonces es posible que tengamos una carga de abuso ahí. Y bueno, ya tenemos nuestro componente que cumple todos los requisitos, tiene todas las interfaces y todo lo que queremos. Entonces llegamos a nuestra reunión para congelar el diseño, reunión final para congelar el diseño. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esto es fabricación aditiva, aquí todo es posible. Entonces, como el papel lo aguanta todo, empezamos con las sugerencias. Como esto es un mundo muy creativo, al final influye mucho en la creatividad y la forma de interpretar de quien ve el problema. Entonces, hay gente que tiene una visión distinta de cómo debería ser la pieza y entonces aquí a veces puede haber pues, cambios en sugerencias. El famoso, ¿y si le metemos una tercera pata? ¿Y si cruzamos esto así? Entonces, y las inseguridades. Como toda tecnología novedosa, hay gente pues, que no sé. Entonces dice, y las propiedades del material,
y la porosidad, y el acabado, y la rugosidad. Entonces, aquí es muy habitual que toque hacer revisiones de requisitos, análisis extraordinarios que no se suelen hacer a piezas convencionales. Pero bueno, aquí se trabaja con unos márgenes de seguridad normalmente incrementados y esto suele pasar sin problema. Lo que hay que llegar es a esta etapa con una justificación muy clara, muy precisa y que todas las dudas y preguntas queden solventadas. Y bueno, recordaros que de todo este ciclo famoso todavía estamos aquí. Acabamos de justificar. Vale, tenemos nuestra pieza justificada, es el momento de fabricarla. El consejo importantísimo. Si vais a fabricar algo, hablad con el que lo fabrica. Entonces, las personas que manejan las máquinas saben qué es lo que se puede y lo que no se puede fabricar. Entonces, es muy importante tener un ciclo de comunicación con ellos, un canal en el que ellos vayan viendo la pieza y te digan, oye, esto no se puede hacer. O te vayan diciendo, ah, mira, pues esto sí o no. Y es enriquecedor para el diseñador y ahorra mucho dinero a largo plazo. De cara a la fabricación, pues congelada la disposición de la pieza por el tema de soportes, etcétera, pues se hace la simulación que hemos visto antes para evaluar las distorsiones y tensiones residuales. Porque aquí puede haber incluso problemas de que hay piezas que se parten al fabricarlas. O sea, la pieza aguanta carros y carretas, pero la vas a fabricar y se rompe. Porque las tensiones durante la fabricación en algún punto concreto producen una concentración y rompen. Tenemos nuestra pieza fabricada, la sacamos de la máquina y nos toca mecanizar las interfaces. Estas interfaces pues, necesitan unos acabados superficiales muy precisos y una precisión dimensional, espacio-dimensional muy clara. Entonces, bueno, pues lo que se hace es se hace un escaneo tridimensional de la pieza en el que se compara la pieza fabricada con la nominal. En este caso, vemos la pieza nominal así con las rayas del IGES y la pieza escaneada en gris. Y los colores lo que nos indican es la desviación entre la pieza fabricada y la nominal. En verde está la coincidencia y en rojo vemos los excesos. Los excesos son dimensiones extra, o sea, creces que se le dan para poder mecanizar. De este mapeo lo que se saca es cuánto hay que mecanizar para llevar esa interfaz a su punto nominal. Además, este escaneo nos sirve para validar para hacer un cheque dimensional de la pieza, porque nuestro estudio de distorsiones, pues a veces puede ser que algo se le escape, ¿no? En alguna pata que haya podido concentrar tensiones y haya pandeado o mil historias. Entonces, este análisis dimensional es muy valioso. Y como se trata de una pieza de vuelo para espacio, tiene que ser, con todo componente que vuela en espacio, tiene que ser testeado, se ensaya. Entonces, lo que se hace es identifica el caso de carga crítico, o sea, la carga más exigente para la pieza, y se hace un ensayo con esa carga. Se monitorizan montones de puntos con extensímetros, sensores de desplazamiento, y se hacen varios ciclos de carga para sentar los equipos, los tornillos, etcétera, y se correla que las mediciones de los extensímetros, desplazamientos, etcétera, coinciden con los de la predicción. Y en este momento ya podemos decir que esta pieza está lista para volar. Y como conclusión, y ya cierro, es la flexibilidad en las piezas de fabricación aditiva es un arma de doble filo. Hemos visto que te permite hacer muchas cosas, pero todas esas cosas que te permite hacer se te pueden volver contra ti. O sea, que te pueden dar mucho trabajo. Hay que intentar ir congelando con criterio todo lo posible, porque el espacio, la dimensión de soluciones es inmensa. Entonces, para ello, lo primero es identificar aquello que nos va a dimensionar la pieza, que definirá la estructura de la pieza, la geometría, todo. Entonces, consejo número 1, no escatiméis en el tiempo de identificar todo aquello que puede afectar a la pieza y, si es posible, involucrar a aquellos que están detrás. Porque puede ser un dolor de cabeza ir a hablar con alguien con una pieza ya medio definida y que te diga, ah, no, pero es que esto no puede ser así, por alguna circunstancia. Y como hemos visto, no siempre se puede tener en cuenta todos los criterios en una optimización, entonces hay que identificar cuáles son aquellos que van a ir dimensionando, como categorizar, los que dimensionan más y los que dimensionan menos. Y para ordenar en estos ciclos que hemos ido viendo sucesivos de diseño, para ver cuáles son los que tienen más y menos efecto. Para que no nos pase como en el juego de las serpientes escaleras, que llegas aquí y te dicen, no, tienes que volver atrás porque tu pata interfiere con un instrumento.
Y bueno, pues esto es mi presentación del caso práctico. Que os recuerdo, tener muy presente qué es lo que nos va a afectar. Muchas gracias. Muy bien, súper interesante lo que hacéis y muy buenos consejos. Yo creo que la audiencia los habrá apuntado. Vamos a terminar la jornada con Íñigo Beretervide, que es el responsable de la división de fabricación aditiva de Renishow Ibérica. Entonces ya tenemos la pieza diseñada y ahora Íñigo pues, nos va a contar pues, cómo trasladamos, una vez que tenemos el diseño, cómo lo trasladamos a la máquina y qué problemáticas nos podemos encontrar ahí y cómo las solucionamos. Muy bien, Íñigo, cuando quieras. Buenos días a todos, gracias por la presentación y efectivamente los compañeros anteriores han planteado el diseño, han simulado la pieza y llega el momento en que la pieza tiene que ir a la máquina y ser fabricada, ¿vale? Entonces, Renishow colabora con multitud de fabricantes de software, de empresas de software, con Altair, con Materialize, Autodesk, es decir, con Katia, con Siemens, prácticamente con todos, pero llegado un momento, por distintos motivos, decidimos también tener nuestro propio software para hacer la preparación de los archivos de trabajo. Es decir, una vez que hemos acabado de diseñar, convertir ese diseño en un código que la máquina lo pueda entender después de haber posicionado la pieza en su sitio correctamente, etcétera. Entonces, para ello, lo que hicimos es sacar al mercado un software que le llamamos Quantum y que básicamente se trata de un conversor, de poder convertir esos diseños, como decía anteriormente, en un código que la máquina entienda, pero lo que siempre tuvimos muy claro es que queríamos que fuera un software muy sencillo, muy intuitivo y en muy pocos pasos ser capaz de hacer todo el proceso, de manera que evitábamos algunas de las problemáticas que había en el mundo de los software generalistas, que es que hablaban de multitud de procesos que para nuestras máquinas no eran necesarios, etcétera, porque nosotros nos hemos centrado en un software que sea solamente para nuestras máquinas. Es decir, nuestra intención no es hacer un software que sea compatible con máquinas de otros fabricantes, etcétera. Actualmente, el formato más estándar a la hora de procesar archivos es el STL, pero nosotros en nuestro CAD, nuestro software es capaz de leer, obviamente, el formato STL, pero también otros ficheros nativos de CAD, como creo que son en este momento hasta 12 formatos distintos, ¿vale? De manera que evitamos la necesidad de hacer una conversión a un archivo STL, a un fichero STL, en el cual se pierde resolución, etcétera. Y procuramos o pretendemos poder leer directamente los ficheros tal cuales están diseñados por los distintos programas de CAD. En Renishow definimos el flujo de la fabricación aditiva en distintas fases. La primera de la más a la izquierda, la que llamamos CAD Design y Simulación, el diseño de CAD y simulación, es la que hemos estado hablando hasta el momento. La segunda fase sería la preparación de los archivos para convertir posteriormente, ir a la fase de fabricación en máquina y luego todos los postprocesos posteriores. Es decir, ahora nos vamos a centrar en la segunda etapa, en la que en este diagrama de flujo llamamos Build Preparation Software, en la que creamos, en nuestro caso, son archivos con una extensión MTT. Bueno, eso es indiferente. Nuestras máquinas leen un archivo de extensión MTT, pero no deja de ser un archivo con un lenguaje de máquina, ¿vale? Con un código de máquina. ¿Vale? Como os decía anteriormente, uno de los requisitos iniciales es que fuera muy sencillo y muy intuitivo, porque dentro del mundo de la fabricación aditiva hay clientes de todo tipo. Hay clientes con una estructura de empresa muy grande, con gente muy especializada en diseño, gente muy especializada en simulación, etcétera. Y luego hay otras empresas que son startups o empresas con 1, 2, 3 empleados, en los que bueno, necesitan que las cosas sean más sencillas, no tienen tantos medios
y prefieren tener cosas o software más sencillo. En este mundo de la industria de este tipo hay clientes para todo, desde los más avanzados hasta empresitas muy pequeñas, con lo cual, en este caso, el software intentamos que fuera lo suficientemente bueno para cubrir la mayor parte de las necesidades, pero a su vez muy sencillo. Entonces, dividimos, como hemos dicho, el proceso de crear el fichero para que lo entienda, para que pueda trabajar la máquina, en 4 pasos. Primero es la orientación de la pieza, posicionado la siguiente etapa sería la creación de soportes. La tercera, el layout o la distribución de las piezas en placa y definir el número de piezas que se van a fabricar en fabricación. Y por último, antes de ser enviado a la máquina, una revisión de todo lo que hemos propuesto en las 3 etapas anteriores. En la orientación, directamente, ya cuando nos aparece la pantalla, nos indica, primero, en la parte inferior, el sustrato donde está localizado, en la parte superior, el techo máximo, y lo que nos permite es, le permite al usuario posicionar las piezas dentro de la propia plataforma de trabajo y los offsets de la misma, ¿vale? En la orientación, salta. En la fase de orientación podemos rotar la pieza dependiendo de cómo la queramos fabricar. Podemos definir cuál es en la zona de contacto simplemente con un clic, como veréis en el vídeo que está saliendo ahora. Simplemente clicamos la superficie o la zona que queremos que sea la de contacto con una cara inferior y automáticamente nos posiciona la pieza respecto de esa cara. Podemos hacer escalados, es decir, fabricar la pieza de mayor o menor tamaño, o definir offsets. Por ejemplo, si esta pieza posteriormente se va a cortar en una electroerosión por hilo, pues lo lógico es darle un offset, hacerle una extrusión de la base inferior de 2-3 milímetros, de manera que nos permita la fabricación. Eso se hace simplemente clicando el botón de offset y dándole la altura que queremos. Es decir, como decía anteriormente, todo procesos muy sencillos y muy fáciles de manejar. En el segundo paso, en la que llamamos soportes, obviamente lo ideal de una pieza de fabricación aditiva, si el diseño fuera perfecto, es que no sea necesario absolutamente ningún soporte a la hora de fabricarlo. Eso sería el mundo ideal, pero en la realidad lo que ocurre es, o bien porque es imposible diseñarlo completamente para fabricar sin soportes, o bien porque partimos de ciertos diseños que hacen que sea imposible la optimización hasta el nivel de eliminar completamente los soportes, lo que nos hace el soporte es, por un lado, convertir piezas que de otra manera no se podrían fabricar, hacerlas fabricables, y también, a su vez, en determinados diseños, los propios soportes tienen otras funciones, que es la de evacuación de calor, eliminación de tensiones residuales, etcétera, ¿vale? Es decir, en nuestro caso, lo que hemos hecho es, ¿por qué no arranca? Un momento, ahora. También, como decíamos antes, intentar que la generación de soportes sea sencilla. El propio software automáticamente nos define las zonas recomendadas que tienen que tener. Podemos editar, podemos seleccionar distintos tipos, distintas dimensiones, geometrías, etcétera. Aunque las cosas como son, podemos también hacer la generación automática de los soportes, es decir, que automáticamente el software decida cuántos y dónde ponerlos, aunque en realidad sabemos, o por nuestra experiencia, finalmente o normalmente los usuarios no utilizan esta herramienta de manera masiva, sino que deciden ellos por su experiencia, en función del material que vayan a utilizar, etcétera, deciden ponerlos de manera manual, bien basándote en las orientaciones, en las recomendaciones que te hace, pero definir tú manualmente, porque a veces la generación automática genera una cantidad de soportes que es exagerada, que es excesiva y podemos evitarla, ¿vale? Pero siempre, como veis, intentamos que sea muy sencillo. Podemos hacer selecciones por zonas, por áreas concretas, de manera puntual, definir líneas de soporte, etcétera, ¿vale?
En la siguiente fase sería el layout o distribución del trabajo. Lo que nos permite es posicionar una o múltiples piezas en la placa, revisar la altura, el volumen de las piezas, etcétera, y generar una matriz de piezas. Si vamos a fabricar una misma pieza de manera repetitiva, generar una matriz para que se posicionen a lo largo de toda la placa. Y aquí, en esta fase, ya es cuando decidimos qué parámetros de material vamos a utilizar, con qué material vamos a trabajar, y el software nos permite generar el archivo de trabajo en la máquina. Como os decíamos, pues simplemente a un clic de botón, arrastrando la pieza, la posicionamos donde queremos, podemos hacer rotaciones, arrastrando desde una esquina, multiplicar la pieza por 4, en este caso. De esta manera, automáticamente, sin necesidad de importar 4 veces la pieza, la iríamos a fabricar las 4. Si queremos orientar una de ellas en una orientación distinta para evitar una colisión o por cualquier motivo, la podemos rotar. Es decir, es definir exactamente cuál va a ser la posición final de cada una de las piezas y, como os decía antes, seleccionar el tipo de archivo, el tipo de material que vamos a utilizar. ¿Vale? Y por último, en las etapas, antes de crear el archivo definitivo, la fase de revisión, la cual nos permite escanear todas y cada una de las capas y las rutas del láser, independientemente el láser en cada punto donde se va a posicionar y qué interacciones va a tener o bien con otros láseres, porque la máquina puede ser multiláser, o con otros elementos de la máquina. También nos permite saltarnos el proceso de creación de capas, ir a una zona concreta que queramos, porque podemos considerar que es la más conflictiva, sin tener que esperar a generar todo el archivo, etcétera, ¿vale? Es decir, todo de manera sencilla y muy intuitiva. También otros temas que consideramos que tenemos que tener en cuenta y que están incluidos en el software es un módulo de desarrollo de parámetros, el espesor multicapa, estrategias Elancore, etcétera. El módulo de materiales, obviamente, es muy interesante para centros tecnológicos y universidades, pero no solo para ellos, también para empresas en las que quieren optimizar el proceso. Por ejemplo, una empresa que va a hacer una pieza de tipo repetitivo o series, puede llegar a optimizar los parámetros concretos para cada una de sus piezas, de manera que o bien optimice el performance de la pieza, o bien optimice el tiempo de fabricación, o minimice la fabricación, el volumen de polvo en soportes. Es decir, depende de poder optimizar cada cosa personalmente para cada pieza. Y este módulo nos permite exportar los parámetros, todos los parámetros que son editables, a un fichero tipo de CSV, en lo que lo podemos abrir en una hoja de Excel, modificar todos los parámetros en esa hoja Excel y reimportar todos esos parámetros. Es decir, hacerlo de una manera mucho más sencilla que como se hacía tradicionalmente con esta tecnología. Ay, perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no va el vídeo? Vale, tenemos estrategia, etiquetado de piezas de manera automática. Tenemos lo que llamamos la estrategia Elancore. Pues estoy saltando un poquito el vídeo porque veo que ando justo de tiempo. Lo que llamamos la estrategia Elancore, que nos permite que nos permite definir distintas zonas de una pieza, definir lo que llamamos la parte exterior o cáscara y el núcleo de la pieza, y poder fabricar con parámetros distintos cada una de las zonas. Imaginaros un molde o una pieza, un inserto de un molde en el que el núcleo de la pieza no es crítico y lo que es crítico es la zona exterior o las zonas donde hay canalizaciones. Pues esas zonas las podemos definir con unos archivos menos productivos pero de mayor alta densidad, y los núcleos que no son tan críticos poder hacerlo con un parámetro mucho más productivo y bajando un poquito el nivel de densidad. Otra característica del software es la capacidad de usar espesores multicapa, es decir, en una misma fabricación podemos fabricar piezas con distintos espesores, siempre y cuando, obviamente, estos espesores sean múltiplos uno de otro. Es decir, en este caso,
la pieza de la izquierda y se fabricaría con espesor de 30 micras y la de la derecha con 60 micras, porque las necesidades de cada una de las piezas son distintas. Y por último, el formato CLI, el cual nos permite manejar dentro del propio formato del archivo de máquina más información que el anterior, como puede ser, por ejemplo, poder incluir parámetros de posición del láser, etcétera, en el propio archivo de creación de trabajo, de manera que podemos personalizar todavía más el archivo. Y por último, tenemos también un módulo que llamamos Quantum Dental, pensado específicamente para un nicho del mercado que es el de los fabricantes de piezas dentales, en el cual pues, podemos tener autoorientación de las piezas, autonesting, creación de etiquetas en automático y la generación de soportes también de manera automática, pero pensando específicamente para cada tipo de pieza y muy enfocado a este sector. Bueno, como el tiempo que disponemos son 12 minutos, incluso creo que me he saltado un poquito, me he pasado un poco, me he limitado a dar unas pinceladas de cada tema y cualquiera que tenga cualquier duda, pues estaremos encantados de ir a atendérselas y a solucionárselas. ¿De acuerdo? Pues gracias. Muy bien, tranquilo que vamos bien de tiempo. Sí, pero yo como generalmente me suelo enrollar mucho y he preferido. Nada, muchas gracias por tu presentación y como dice Íñigo, pues cualquier pregunta que se quede en el tintero, cualquier duda que queráis profundizar con los ponentes, pues os ponemos en contacto con ellos, aunque tenéis en las transparencias también su contacto, pero bueno, eso ningún problema, vamos, para contactar. Entonces, si os parece, pasamos al turno de preguntas y voy a empezar con Pablo. Entonces, Pablo, te preguntan si es necesario maximizar la rigidez o minimizar la masa y si se pueden escoger una masa o rigidez objetivo. Eso es, sí. Se pueden definir masa y objetivo o factor de seguridad y es lo que al final nos va a influir en las soluciones que va a aportar el software. Va a definir también el número de iteraciones que vamos a realizar. Al final, cuando nosotros le damos un objetivo, él va a seguir haciendo iteraciones hasta que cumple esos objetivos que les hemos impuesto. Entonces ya considera el software que la simulación converge y deja de hacer iteraciones. Vale, y relacionado con esto, ¿cuánto tiempo puede tardar en hacer el cálculo generativo de la geometría? Eso depende mucho. Es similar a un cálculo con un software tradicional, o sea, para una simulación tradicional. Al final va a depender mucho de los recursos del propio ordenador y de la complejidad de la simulación y cuánto detalle vayamos a tener en el mallado y demás. Entonces, algunos softwares sí que es cierto que permiten la opción de usar recursos de simulación en la nube y de esa manera evitas que consumas recursos de una máquina local. Entonces te permite trabajar en paralelo sin afectar al procesamiento de la simulación. Pero si es una simulación muy simple puedes tenerlo en cuestión de minutos, pero si es una simulación compleja pues ya habría que validarlo. Vale, muy bien. Para Martín, ¿el software de Alter dispone de plataforma de diseño o se debe exportar el archivo para el Motion Studio? ¿Con qué software sería compatible? Realmente es compatible con la mayoría de los software de CAD del mercado e incluso con la mayoría de los software de simulación del mercado. Sí, es bastante flexible. Podemos importar formatos nativos de CATIA, SolidWorks, ProEngineer, formatos de intercambio de tipo Parasolid, IGES, STEPS o STL. Y podemos incluso exportar el tipo FEM si alguien quiere realizar análisis en otro software de elementos finitos, también se puede exportar la malla de elementos finitos para otros software. O sea, es bastante abierto en ese sentido. Muy bien. Y sí dispone de un CAD, ¿vale? Para generar geometría, para convertir la malla en geometría, tanto usando Polynools como usando geometría tradicional en motor de Parasolid o todo ese tipo de herramientas. Muy bien. Para Alejandro, ¿cómo se tiene en cuenta la tolerancia del escáner a la hora de garantizar las dimensiones de la pieza? Vale, el escáner es bastante preciso. Depende mucho del volumen de lo que quieras escanear. Si quieres escanear una pieza completa, te suelen dar una resolución, pongamos, de 0,2 milímetros.
Si quieres escanear localmente, pongamos una pata, puedes bajar esa resolución a 0,05 milímetros. Eso suele ser más que suficiente para garantizar la dimensión de la pieza. Vale, de acuerdo. De todas formas, las dimensiones importantes, por ejemplo, de las interfaces, se validan en los centros de mecanizado con palpadores y sistemas de medición súper precisos. Vale. Muy bien. Íñigo, ¿cómo afecta la dirección de la impresión a la resistencia? ¿En qué dirección de impresión tendrá la pieza peores propiedades? Efectivamente, esta es una de las características que hay que tener en cuenta. Las propiedades mecánicas en la fabricación aditiva por capas no son iguales en todas. O sea, la pieza es anisotrópica, no es isotrópica. Es decir, vamos a tener dificultades o vamos a tener diferencias de comportamiento. Con lo cual, ese es un punto que hay que analizar en cada pieza a la hora de decidir la orientación en la que vamos a fabricar. Todo dependerá de si tus requisitos están muy por debajo de las cargas que puede soportar la pieza o están en el límite, en cuyo caso sí que tendrás que intentar fabricar en posiciones más horizontales con respecto a la vertical, etcétera, que puedes tener peores propiedades. ¿Vale? Para Martín, en relación a las deformaciones que se dan en el proceso de Powder Bed Fusion, ¿tenéis referencias de con qué precisión se refleja la realidad en la simulación? Como empresa desarrolladora es completamente preciso siempre. No, sí hay muchos estudios, pero realmente es difícil, es muy difícil decir, porque en cada máquina que imprimimos o en cada, incluso en la misma máquina, en diferentes impresiones, las deformaciones pueden ser distintas por diversos factores. Entonces lo que estamos haciendo es cada día mejorando la precisión, intentando agregar o tener en cuenta más condiciones de proceso, más propiedades de materiales y tener en cuenta todo lo que puede influir en la impresión. Pero normalmente se hacen benchmarks y se compara, ¿vale? Se guía al usuario en cómo obtener o cómo parametrizar las variables que pide el sistema para aumentar la precisión en nuestro entorno, en nuestra máquina, con nuestro seteo y con nuestros materiales. Y eso es fundamental. Hay una frase en software que dice trash in, trash out, es decir, si lo que metemos, los datos que ponemos de input no están bien, lo que va a salir va a estar mal. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar introducir los datos de la forma más fiable posible y los datos más fiables posibles para obtener un resultado preciso. Pero sí, hay benchmarks que, en una slide hay un típico benchmark de un double cantilever que se utiliza para medir la precisión en la predicción de deformación, y realmente hoy en día con nuestro solver y con los materiales sale clavado la simulación, así que sí, hay bastante precisión, pero con esas condiciones. Relacionado con esto, preguntan también si el software contempla las cargas térmicas. Vi la pregunta en el chat. La simulación es termomecánica, es decir, nosotros tenemos en cuenta la temperatura del material durante la impresión o durante la fusión del láser, ¿vale? Y cómo se enfría entre cada capa que se imprime y ese tipo de procesos. Pero creo que la pregunta va referida a la optimización topológica. Yo creería que el ejemplo que yo mostré no es solo para cargas estructurales, pero creo que se pueden poner condiciones de temperatura o flujos térmicos en la optimización topológica. Lo tendría que averiguar, pero si le pasas mi dirección de correo, lo puedo poner en contacto con alguien que le dé una respuesta más técnica. Aquí hay una pregunta que no sé muy bien para quién va dirigida, pero os la hago a todos y a ver quién la puede contestar. ¿Hay alguna experiencia de fabricación aditiva con simuladores aplicados a cerámicas refractarias? Yo no. No sabemos, ¿no? Yo no lo sé. Vale. Esperad, que queda alguna que yo creo que podemos contestar. Vale, este es para Pablo. Preguntan cómo de estrictos sois para establecer las cargas previamente al diseño generativo.
Y dice, entiendo que olvidar e incluir cargas no previstas en principio puede tener un riesgo mayor al estar la geometría optimizada en función del flujo de cargas que le habéis dado como input. Eso es, sí, la definición de cargas es vital en la definición de la simulación. Si alguna carga no se ha considerado, puede invalidar el resultado. Entonces habría que validarla con todas las cargas y en caso de que no cumpla los objetivos impuestos, pues habría que volver a realizar una simulación y un diseño nuevo. Vale. Y por último, para Alejandro, ¿existe alguna forma de incluir como constraint de diseño las frecuencias propias a evitar? Sí, normalmente es un parámetro bastante habitual. El decir un rango de frecuencias en el que quieres estar, o si eres creativo con la definición de tus constraints en el software, puedes conseguir cosas bastante interesantes. A veces es interpretar la forma en la que el propio software interpreta tus restricciones. Muy Pero la bien. respuesta es sí. Vale. Bueno, pues si os parece, vamos a dar por finalizado el webinar. Quiero agradecer a los ponentes por su participación y sus estupendas presentaciones y también a todo el mundo que nos habéis estado viendo. Vamos a, como os decía al principio, os mandaremos la presentación con una pequeña encuesta para que nos sugieráis temas en los que estéis interesados que organicemos webinars y también pondremos esta sesión disponible en YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar de Bima.